Bienvenidos, ¿cómo les va? Este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1, donde tenemos información e historias de la Fórmula 1. Y aquí tenemos una historia corta de 28 años, una muerte trágica, evitable, absurda, sin sentido, la del campeón post-mortem, el único que reconoce la Fórmula 1 en más de 70 años de historia, la del austríaco Jochen Rindt. Una historia que también empieza a escribirse trágicamente en la Hamburgo bombardeada por los aliados en la Segunda Guerra Mundial en 1943. Aquí mueren sus padres y el pequeño Jochen queda bajo la tutela de los empleados de la empresa de su papá. Rindt había nacido en 1942 en la ciudad de Mainz, en Maguncia, en el corazón de Alemania. Producto de esta tragedia, lo desplazan a los domicilios de sus abuelos en la ciudad de Graz, al sur de Austria. Por eso corre en la Fórmula 1 con licencia austríaca, a pesar de que nunca perdió la ciudadanía alemana. El fuerte financiamiento Rindt para comenzar en el automovilismo deportivo y sostenerse, particularmente en la Fórmula 1, lo obtiene a partir de la empresa de su padre, una empaquetadora de cereales que tenía mucho éxito en la Europa continental, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, que respondía al nombre de Klein and Rindt. Después, por supuesto, Jochen hizo su carrera y ganó su recompensa como para sostenerse y ser un piloto de élite dentro de la máxima categoría. Un Rindt que en 1970 había ganado 4 carreras de manera consecutiva. Zandvoort, Clermont-Ferrand, Brands Hatch y Hockenheim con ese Lotus rojo patrocinado por la tabacalera Gold Leaf y que respondía al nombre de Lotus 72. También había ganado en Mónaco cuando se iniciaba la temporada. En ese 1972 había quedado más patente que nunca el enfrentamiento que el piloto austríaco tenía con quien diseñaba sus autos y era el dueño del equipo, Colin Chapman. Una personalidad extraordinaria para el diseño, un vanguardista, un exitoso de la Fórmula 1, pero también un hombre de riesgo. Tanto es así que ponía en la pista muchas veces autos no debidamente verificados desde el punto de vista de la seguridad y llevaba al riesgo a sus pilotos. Rindt no había sido la excepción. Ya habían tenido un cruce en España, en Montjuïc, en 1969, un año antes, cuando Chapman le hace una configuración aerodinámica que convierte a ese Lotus en un auto muy inestable, al punto de que en Montjuïc el auto se va contra el guarrail y Rindt se salvó de milagro. Ahí empezó una suerte de diferencia bastante grande entre el piloto y el diseñador y una distancia que nunca iba a cortarse. La pelea iba a ser hasta los últimos días del piloto Jochen Rindt. Pero aquí hay una foto mucho más perturbadora para la época, un auto sin alerón trasero. Este auto sin alerón trasero era el auto con el que ensayaba Rindt en Monza por disposición de Colin Chapman, que tenía la convicción que para ganar en Monza no había que hacerlo con alerón trasero. Y hay una parte, la científica, que es verdad, que tiene razón, porque Monza es un circuito muy veloz, no necesita resistencia al viento, como utilizan hoy los autos de la Fórmula 1, alerones muy delgados, y que la mejor solución era quitarle directamente el alerón. Pero no dejaban de ser autos muy rápidos y además autos muy livianos. Pesaban la mitad de lo que pesan hoy. Y eran autos que en cualquier momento podían salir volando por el aire. Rindt se negó, pero después cedió y comenzó a girar en los ensayos un día antes de la carrera. Pero ¿por qué esa fascinación por sacar el alerón cuando había ganado 4 carreras de manera consecutiva, siempre con el alerón y con una constitución prácticamente indestructible para el Lotus 72? Esto había sucedido en Zandvoort, esto había sucedido en Clermont-Ferrand, esto había sucedido en Brands Hatch y esto había sucedido en Hockenheim. Pero llega Monza y esa foto del auto sin el alerón trasero es algo que ni el propio Rindt podía entender, pero estaba dispuesto a domar a ese auto que por momentos era indomable. Para eso llega esta última foto, que es la última reconocida de Rindt en competencia antes del accidente. Ya convencido que tenía que correr en esas condiciones porque Chapman lo obligaba a hacerlo y no negociaba ninguna otra posibilidad e incluso ponía a riesgo de echarlo del equipo si no lo probaba. Rindt también tenía su set de victoria y era capaz de llevar el auto al límite con tal de seguir ganando. Tanto es así que hay un detalle que corresponde a una decisión propia de Rindt, ir con neumáticos duros
en la parte izquierda del auto, que es la que más apoya, e ir con neumáticos blandos en la parte derecha del auto, que es la que menos apoya, la que menos carga aerodinámica tiene, más incidencia al flujo de aire tiene, porque Monza, producto de el peralte y el giro permanente hacia la derecha, tiene mucho más apoyo ahí. Entonces entendía Ring, sobre la base de otro reglamento, no es el de hoy obviamente, que podía ser esta combinación. Una combinación que también se sospecha pudo haber sido fatal, no solo por la quita del alerón trasero del auto. Última foto reconocida de Nina Rindt, su esposa, que seguía rigurosamente los tiempos del cronómetro. Esta es la última foto que se le saca a su esposa a la espera de que Jochen pase por ese lugar para hacer el clic del cronómetro. Eso nunca sucedió. Rindt ya no volvería a pasar delante de ella con el Lotus 72, porque Rindt, antes de llegar a la posición de Nina, se iba en la parabólica. Perdía el auto sin alerón trasero. Todo lo que le había dicho a Colin Chapman que podía suceder, estaba sucediendo. El auto se rompió todo. Y se rompió en la parte delantera, porque esto es lo que impacta de lleno con el guardrail y permite el desplazamiento del piloto, las piernas quedan hacia afuera y el pecho del piloto queda trabado en el volante, adentro del cockpit. ¿Qué es lo que también se sospecha? Que este auto, que tenía un diseño fantástico, producto de usar neumáticos duros de un lado y neumáticos blandos del otro, pudo haber ingresado en una vibración y en una inestabilidad que le rompió uno de los soportes de la suspensión delantera derecha. Esto parece haber sido parcialmente verificado en pericias que, por supuesto, en 1970 eran muy limitadas, nada que ver con las de hoy. Esta foto no está debidamente verificada para que yo les diga si es o no Jochen Rindt, pero representa mejor que ninguna lo que pasó con su cuerpo. Rindt se desplaza hacia adelante, se quiebra las piernas, se quiebra el tórax porque el cockpit lo detiene, y lo que termina de darnos como certeza es que Rindt no usaba el cinturón de seguridad de la entrepierna, sí la parte de arriba, pero no la parte de abajo. Y esto es lo que llevó, ante un golpe seco a mucha velocidad, a irse para abajo, lamentablemente para abajo. Gana Clay Regazzoni. Clay termina ganando Monza 1970 sin pena ni gloria, arriba una Ferrari, y una Ferrari que también estaba peleando el título del mundo, pero en realidad no lo peleaba con Clay Regazzoni, lo peleaba con este otro hombre, Jacky Ickx, que de las 3 carreras que le quedaban, tenía que ganar al menos las 3 para superar a su compañero Jochen Rindt, pero no lo logró. En Watkins Glen terminó en el cuarto puesto, era la penúltima carrera, había 14 puntos de diferencia entre los dos, pero solo quedaban 9 en juego. Entonces el campeonato quedó así, 45-40, no había manera de recortar esa diferencia. Se corría menos y se sumaba menos en aquella época, no es lo mismo de hoy. Y queda para la inmortalidad una frase de Jacky Ickx, después de un año que para él fue muy tortuoso. La voy a leer textual. El hombre de Ferrari, el único que le podía sacar el título del mundo a Jochen Rindt. La cosa más hermosa y justa de mi carrera con Ferrari fue saber que no había conquistado el número suficiente de puntos para superar a Jochen. Tiré un suspiro de alivio porque aquel era un título suyo y de nadie más. Ickx no hubiese estado contento si ganaba el título del mundo en esas condiciones con Jacky Ickx ya fallecido. La última imagen es la entrega del título post-mortem de manos de Jackie Stewart, ganador de 1969, a la cronometrista, su esposa, Nina Hagen, en París en 1970. Nina Rindt se queda con este título, pero se queda con esa mirada perdida porque su esposo, inexplicablemente y producto de un capricho como el de Colin Chapman, se subió a un auto indomable, se subió a un auto que pegó contra el guardrail, se subió a un auto que estaba al límite de sus posibilidades y murió prácticamente de manera instantánea. El único recuerdo que nos queda es este, el título post-mortem, el único de la historia de la Fórmula 1 en manos de su esposa.